No sabía qué pasaba, si era que yo que no escuchaba. Estamos desde dos compus. ¿Cómo andan primero? Hola. Felicidades a los que les fue bien en geometría. Estamos en dos compus porque la mía graba la pantalla para que cuando necesiten vuelvan. Nosotros le vamos a subir la clase a YouTube, imagino. Les compartimos el link y bueno, si quieren volver sobre algo que dijimos, algo que charlamos, pueden hacerlo, ¿sí? Para eso. Primero que nada, los citamos para explicarle en realidad en qué va a constar la clase que ya está subida, porque la subimos hace un ratito, se nos hizo un poquito más tarde de las 7 hoy. Y ustedes van a ver que tiene un montón de marco teórico y una clase con una actividad que se llama cuadernillo pedagógico o banco de recursos. Ese cuadernillo que van a tener que elaborar y que ahí dice como máximo 30 páginas, no es que tiene que tener 30, como máximo tiene que tener 30 páginas. Consta, a ver si la puedo presentar desde la compu, Sí. para que quiero presentarlo, de algunas partes. Bueno, ahora vamos a detenernos en esas partes que tiene ese cuadernillo que ustedes van a tener que elaborar. El marco de lectura que aparece ahí es para que puedan guiarse y tomarlo como insumo en el caso de que necesiten, cuando redacten los propósitos, algún ejemplo, alguna ayuda. Hay un archivo que se llama Programar la enseñanza y ahí tienen cómo se redacta un propósito. Y bueno, los vamos a usar más adelante cuando hagan la secuencia didáctica, pero ahora se los ofrecemos como insumo para el cuadernillo, ¿sí? Ahora cuando podamos compartir la pantalla. Bien, ahí estamos compartiendo. Se comparte solo esto, ¿no? Yo pongo ahí para ver la clase. No pasa ¿O queda nada. chiquito? No. Bien. Yo es para mostrarles qué aparece en la clase, para que ustedes sepan de qué estoy hablando cuando digo cuadernillo pedagógico. Si ven, ahí tienen cuál es el objetivo del cuadernillo. A mí lo que me interesa en realidad es qué forma o qué formato tiene ese cuadernillo con esto abajo. A ver. No tiene la flechita. No, Con el mismo pad. Sí. ¿Ellos qué ven? ¿Esto? Ellos están viendo eso. Y a Ah. nosotras también pueden estar viendo. No, pero yo quiero que vean esto. Sí, pero lo están viendo. ¿No? Ah. Ustedes están viendo. Ah, no. No, Perdón. me parece que no, porque ven esto nomás. No, esperen, porque es la primera presentación que hacemos en el año y estamos medias olvidadas de que hay que compartir otra cosa cuando se presenta. Ahí. Vamos a hacerle un zoom. Bien. Ahí todos están viendo que dice práctica docente 3, 24 del 5. Sí, Caro. Muy Sí, bien. sí. Genial. Bueno, después de eso dice, quiero apoyar ahí y con esto abajo. Sí. Vieron que dice, bueno, banco de recursos, cuadernillo pedagógico, es sinónimo una cosa de la otra. Como la palabra lo dice, tiene que ser algo que a ustedes les sirva como insumo cuando en algún momento piensen alguna de las clases en relación al saber que les va a tocar planificar ahora en este cuadernillo, ¿sí? Bueno, ahí dicen qué formato tiene que ser, ¿no? Digital, páginas enumeradas. Tiene que tener portada, bueno, por supuesto la portada debe tener el nombre, el apellido, el logo, todo lo que tiene una portada. En la segunda hoja van a poner los propósitos generales y específicos que tienen que ver con las actividades que van a aparecer en ese cuadernillo. Van a tener cada uno de ustedes un saber que va a ser de la Escuela Secundaria Rionegrina, ese saber, un recorte de un determinado saber, y sobre ese recorte van a pensar en qué tipo de recursos y en cuáles van a ser las actividades para esos recursos. Bueno, ahí tienen que ubicar el contenido, saber central, saber involucrado. Cuando uno dice contenido, saber central, primero tiene que ubicar dentro de qué eje se encuentra, dentro de qué subeje, ¿sí? Porque es aunque me parece que más abajo yo lo presento, dentro de qué eje, subeje. Bueno, escriban todo, dónde se encuentra, digamos, ese recorte, dentro de qué
Eje subeje. general y eje específico. Claro, porque tienes eje, subeje, ¿sí? Así que lo tienen, digamos, que primero ubicar. Cuando dice recursos, ahí tienen que ser distintos, obviamente, y creo que acá, ¿dónde lo puse? No puse que tienen que ser dos. Pensé que lo había puesto en alguna parte. Bueno, capaz que está más adelante. En realidad tienen que pensar en 2 recursos distintos y 3 actividades por recurso. Capaz que está más arriba. Abajo. O más arriba, porque leer lo leí, pero como ahora no me detengo a leer detalladamente todo lo que dice, capaz que eso está... No, más abajo debe estar, pero ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar con donde dice, ahí simplemente en la hoja 4 van los recursos, donde se enumera un recurso por grupos de actividades o preguntas, dependiendo qué tipo de recursos usen y qué tipo de asignatura sea. En matemática van a tener actividades más que preguntas, pero bueno, por ahí tienen alguna actividad en donde hay preguntas solamente, porque si es un video el recurso que presentan, puede que haya como actividad unas preguntas. Por eso ahí dice actividades, preguntas a hacer. Y acá hay como el ejemplo de cómo presentan el recurso y las actividades. Entonces acá, por ejemplo, está como recurso el PowerPoint, que acá puede ser cualquier otro, ¿no? Nosotros tomamos en ese momento a un recurso que era el PowerPoint y pusimos, ¿no? Se presentará un PowerPoint con imágenes de, qué sé yo, no sé, en el caso de lengua y literatura podría haber sido de una novela, no sé, no se me ocurre. En el caso de matemática, las imágenes podrían haber sido de ecuaciones resueltas. Bueno, depende cuál sea el saber. Usted tiene que poder pensar en cuál va a ser el recurso más adecuado para ese saber y qué tipo de actividades o preguntas van a plantear en relación a ese saber, ¿sí? Tienen que ser 3, porque ves que ahí dice preguntas o actividad, luego de la presentación dice 1, 2, 3, ¿sí? Son 3 preguntas o 3 actividades, que acá me faltó el 3. Después tienen que presentar otros recursos distintos, que en este caso nosotros pusimos como ejemplo una pizarra digital, y después de que se presenta el recurso y se explica para qué se va a trabajar con la pizarra digital o con el recurso que ustedes quieran elegir, se plantean las actividades, que acá dice 1, 2, pero en algún lado me comí el 3, porque son 3 actividades por recurso. Esas actividades tienen que estar de lo más simple a lo más complejo, y el mismo saber tiene que estar abordado con los 2 recursos. Es como cuando vieron el DUA, que un mismo saber se puede llevar al aula de diferentes formas. Bueno, acá ustedes tienen que poder pensar un mismo saber con 3 actividades y con diferentes recursos, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Hola. Sí, se entiende, Sí, Caro. sí. Sí, Caro. Bueno, Ujú. quiero que me contesten porque si no yo retomo si hay algo que no quede claro, ¿sí? Sí, Caro. Bueno, luego de que ustedes presenten los recursos que eligieron y las actividades, tiene una fundamentación, que esa fundamentación tiene que ver con el posicionamiento que ustedes tomen para enseñar ese contenido o esas actividades, desde qué posicionamiento fueron pensadas, ¿sí? Y ahí, bueno, pueden retomar el material que hayan visto en alguna de las didácticas específicas, en la práctica docente. Dentro de la fundamentación tiene que estar también el origen del saber. Acá donde dice al final marco teórico, ese marco teórico está dentro de la fundamentación. Y ahí no solo tienen que poder posicionarse desde dónde van a enseñar ese saber, o sea, fundamentando por qué esas actividades, sino el origen que tiene ese contenido, la importancia que tiene ese contenido en la vida cotidiana, ¿sí?
Y para todo es necesario citar de dónde sacan lo que vayan a escribir dentro de la fundamentación. Acá yo les pongo, deben investigar el contenido a enseñar. Investigar significa cuál es el origen, cuál es la importancia, desde el diseño curricular, si ustedes van a los diseños curriculares o al diseño curricular de la SRN, van a encontrar una fundamentación para el área de matemática. Bueno, de ahí también pueden sacar algo. Bueno, y acá, no sé, no me acuerdo dónde escribí lo de 3 actividades. En algún lado está escrito. Más abajo. Acá los criterios dice que van a tener 2 correcciones, o sea, con retroalimentación. En realidad ustedes van a entregarlo 3 veces, pero 2 van a ser solo con retroalimentación. Y bueno, todo lo que se va a tener en cuenta: la creatividad, prolijidad, la reflexión teórica sobre el mismo, los recursos, todo, ¿sí? Pueden realizar todas las consultas que quieran, siempre y cuando las soliciten con anterioridad. Y por supuesto que este cuadernillo es uno de los primeros trabajos obligatorios acreditables de la práctica docente, ¿sí? Este cuadernillo tiene que estar sí o sí aprobado para que ustedes puedan continuar con la práctica docente. Es como si fuese un examen parcial en una materia. Bueno, tiene ese peso, ¿sí? Son varios trabajos obligatorios que tienen que estar sí o sí aprobados, y este es uno de esos trabajos. Después les vamos a decir cuáles son las fechas para poder entregarlo, y el viernes de la clase próxima lo vamos a trabajar un poquito acá con lo que ustedes traigan, porque ustedes tienen que ya tener una parte de ese cuadernillo armado, y acá lo que tienen que poder traer son más que nada las dudas, para que yo pueda ir orientándolos, ayudándolos, ¿sí? Para ese entonces tienen que haber buscado material que los ayude, digamos, a armar ese cuadernillo. No vengan acá a hacer el cuadernillo porque no les va a servir la clase sino del viernes. Ustedes vienen con un cuadernillo más o menos armado ya el viernes que viene, ¿sí? Para que en la hora del taller nosotros podamos como enriquecerlo, masticarlo, darle forma, lo que sea que necesiten. Y bueno, acá por supuesto dice: el cuadernillo debe estar aprobado por mí, y bueno, también lo va a mirar, obvio, Dani, pero de la parte específica la voy a corregir yo. O sea, yo voy a corregir todo el cuadernillo, la que va a decir si está aprobado o no está aprobado voy a ser yo, así que la mala voy a ser yo. En este caso, en alguna parte me tenía que tocar ser la mala, y ahí pusimos al inicio del segundo cuatrimestre porque la última entrega va a ser el 12 de agosto. Una vez que el cuadernillo tenga su última entrega por parte de ustedes el 12 de agosto, el 16 va a tener una devolución de aprobado o desaprobado, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? Esa parte no. ¿No? Creo que no. No sé por dónde empezaría. Pero... Bien. Lo que primero se suele hacer para empezar a planificar o siempre armar algo en relación a un saber es investigarlo, ¿sí? Porque de esa manera ustedes van a ir teniendo información sobre el origen de ese saber, de dónde se trata, contextualizarlo, de dónde vienen, qué vieron antes. Sí, cuál es la importancia que vieron antes, que van a ver después, para saber cómo, en qué encuadre está ese contenido, ¿sí? O ese saber. Y desde ahí es que uno empieza a pensar. También dentro de ese encuadre y saber, uno tiene en cuenta el año específico al que está dirigido a estas actividades, la escuela, si es una SRN, segundo año, qué les pasa a los chicos de segundo año de una SRN, cuántos años tienen más o menos, ¿saben? Segundo año. 14. 15, 14, 15. 14, 15 años, están en ya son adolescentes.
Más o menos, te diría que algunos están ahí en la Algunos preadolescencia. están en la Están más pubertad. pavos que la miércoles en segundo año. Otros están ya adolescentes, sí, pero son estudiantes que en general tienen redes sociales, usan celular, están comenzando a usar computadoras, sí, las TIC son interesantes para trabajar con estos grupos. Después, bueno, que evidentemente están como muy con todo lo que tenga que ver con la actualidad, lo que les decía, redes, canciones y demás, cómo atraerlos, cómo seducirlos o motivarlos, ¿sí? Esa es también una cuestión a considerar al momento de pensar en las actividades. Que los recursos son fundamentales. Para un segundo año son fundamentales los recursos que utilizan. Porque son chicos que se dispersan rápido, entonces, bueno, hay que pensar qué tipo de recursos son los que a ellos más los entretiene y o sea, y al mismo momento de que los entretiene, aprenden, ¿no? Por eso, bueno, elegimos un saber que es de segundo año. El eje es números y operaciones, y dentro del subeje que se llama reconocimiento y uso de los números tienen saberes a construir diferentes. Marcelito y Ailín tienen uno y las dos Marcelas tienen otro. Obviamente ahí hay un criterio de evaluación que si hay plagio serán desaprobados los dos cuadernillos donde aparezca lo que encontremos idéntico en ambos cuadernillos, así que por eso es que les pudimos asignar el mismo recorte a 2 y 2, ¿sí? Lo que no significa que puedan consultarse. Siempre que uno planifica, Claro. es importante socializar la idea, charlarla con sus compañeros, que ustedes sientan la confianza de decirles, ¿sabés qué? Me tocó teorema de Pitágoras y pensaba en hacer tal juego, o pensaba en pasarles un video para que encuadrar, bueno, lo que sea que vayan a hacer, ¿sí? Siempre está bueno contar con el otro. Eso no es plagio, no es plagio de socializar las ideas, no es, Tal cual. no es plagio compartir Consultarle a un links. compañero tampoco, eso lo pueden hacer, ustedes son compañeros, comparten Sí. las didácticas, están cursando los 3, didáctica 3, así que se pueden hacer montones de consultas uno con el otro. Pero después cada uno tiene que poder plasmar y pensar sus propias actividades y sus propios recursos. Claro. ¿Sí? Plagio sería tener copiado literal el cuadernillo o los recursos, ¿sí? Que sería muy difícil que hagan plagio, básicamente. En realidad puede que coincidan en el mismo recurso, porque en realidad los recursos son variados. Puede que encuentren un mismo recurso que les sea útil para llevar adelante el saber, pero tiene que estar con actividades totalmente distintas en un caso y en el otro. ¿Sí? Lo que sí tiene que quedar bien en claro, que es el mismo saber que aparece ahí, comparación, orden y uso de los números racionales bajo distintas representaciones y con distintos recursos para expresar situaciones diversas, eso es para Marcela y Marcela, que es de segundo año. Y identificación de números irracionales a partir de resolución de situaciones que los involucren. Y ahí dice, por ejemplo, la relación entre la longitud de la diagonal de un cuadrado y su lado, aplicando el teorema de Pitágoras, que ahí aparece un número irracional. Valiéndose, por ejemplo, de recursos tecnológicos, ahí ya les dice, valiéndose de recursos tecnológicos, o sea, que van a tener que utilizar algún recurso que sea tecnológico. Como que ahí uno de los recursos ya está dirigido, tal cual. En el caso de Ailín y Marcelo, tiene que ser un recurso tecnológico, el que tienen que usar uno de los dos. El otro es la lección. ¿Alguna pregunta con eso? No creo que... ¿pregunta acerca del saber o del recurso? No, pregunta. No se me ocurre nada en este momento. Son los números irracionales en situaciones problemáticas que los involucren. Y ahí les dice cuál es el ejemplo. Lo que pasa es que los números irracionales son millones. ¿Sí? Eso es el saber
los dos se encuentran dentro de reconocimiento y uso de los números. Pero bueno, ya les dijimos, pueden consultarse. Bien. La fecha de la primera entrega va a ser el 10 de junio, ¿sí? Quedan algo así como 3 semanas, si no nos equivocamos. Y a ver, hoy es 24. Y No, un poquito menos más. de 3 semanas. ¿Un poquito menos? Sí. Bien, un poquito menos de 3 semanas para poder hacer al menos el primer avance de... O sea, tienen que tener el cuadernillo terminado lo mejor que puedan. Pero bueno, van a tener la primera retroalimentación y van a tener una vuelta a entregar. ¿Sí? Eso ustedes saben que la clase del viernes que viene va a tratar de cuadernillo. O sea, íntegra clase de cuadernillo. Pero para eso tienen que tener ya volcado en el archivo donde van a hacer el cuadernillo Word, sí, en el Word, todo lo más que puedan de este cuadernillo, ¿no? Propósitos pensados, si más o menos ya tienen idea de cuál pueden llegar a ser las actividades, piensen en los propósitos, la fundamentación. No es algo tan complicado de hacer si investigan primero el saber, leen un poco el diseño curricular de la SRN y si quieren pueden traer material, actividades que hayan buscado el viernes como para, si todavía no las escribieron, como para preguntar algo en relación a las actividades que buscaron. Lo que tienen que recordar que tienen que ser actividades. Esa hoja no la pude sacar. Graduadas de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Para ese mismo saber. Y tienen que estar en el mismo saber con dos recursos distintos y actividades para un mismo saber. No es que tengo que abordar 3 actividades con una parte del saber y las 3 otras actividades con otra parte del saber. No, todo el saber con 3 actividades, todo ese saber con 3 actividades, de lo más simple a lo más complejo, pero con 2 recursos distintos. Qué linda que estaba peinada cuando me casé. Porque yo me puedo ver en mi fotito ahí. Tenés razón. Era lo que te estaba diciendo, ni bien entré al virtual, pero no me diste mucha boliza. Porque no te escuché. Sí. Mi amiga me peinó hermosa y después me pagó el maquillaje, así que estábamos divinos los dos. Los muñecos de torta, ¿no? Estábamos más jóvenes también. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Algo que haya quedado... Seguro te voy a hacer muchas preguntas cuando arranque a hacerla, porque números irracionales es... Esto tengo, me parece. O sea, lo que menos frecuente. Sí, también está bueno que les toque algo que tengan que investigar, ¿sí? Porque cuando les toca algo más simple, como que es más fácil, quizás. O cuanto a veces más fácil es el saber, más difícil es explicarlo, porque uno lo tiene tan incorporado que tiene que pensar en que los chicos de primer año o segundo no tienen ni idea de lo que vos les vas a hablar. Y bueno, pero bueno, la parte de números irracionales, primero googleen dónde se encuentran los números racionales en la vida cotidiana, como para poder pensar en situaciones problemáticas que los involucren y cómo llevar adelante esas actividades con un recurso tecnológico. Después pueden usar otro recurso cualquiera. Pero... ¿Sí, Marcelito? No, nada. Una herramienta, no sé. Nosotras, además de subirles este archivo, van a ver en la clase, en la plataforma, que les subimos una carpeta donde hay 3 materiales y un video. Esos materiales son auxiliares. ¿Por qué? Porque en el cuadernillo nosotros pedimos propósitos, pedimos actividades y demás cosas que entendemos que lo trabajaron en didáctica general y en las didácticas específicas. Igualmente, si lo trabajaron y no lo recuerdan, si lo trabajaron y necesitan clarificar algo, ¿sí?
El video es como, soy yo básicamente, mostrándole los materiales y presentándolos. ¿Sí? Es un video de 10 minutos, tiene un meme, porque seguimos con la temática de memes, que, bueno, nada, como para aflojar ahí un poco la cuestión. Y básicamente explicamos de qué va cada texto, para qué sirve cada texto, cuál es la utilidad y demás. Esos textos, si bien los subimos ahí y esta clase no vamos a profundizar, no va a haber actividad sobre esa clase, sobre esos textos, y tampoco habrá actividad de esos textos la clase que viene, van a ser retomados, porque son los textos que nos van a ayudar a armar las secuencias didácticas, ¿sí? Nosotros se los adelantamos o se los damos para, en el caso de que no recuerden cómo se escribe un propósito, no recuerden cómo se hace una actividad y demás, que puedan recurrir a ellos, ¿sí? O sea, hasta el momento esos materiales van a ser de consulta, en algún momento los vamos a trabajar. Los materiales es una ficha de taxonomía de Bloom, que yo creo que ese sí que no lo deben haber visto porque es muy de la práctica. Después hay un material de Davini, de prácticas, las prácticas docentes en acción, el capítulo 3. Ese se suele trabajar o en didáctica o en práctica, es muy, muy conocido, se suele dar sí o sí, es como el ABC. Y después hay una ficha de cátedra que hicimos las profesoras de práctica docente, básicamente en general, específicamente la hizo Dina, ¿sí? Con Romy, una compañera que ya no está en el instituto, pero lo que busca la ficha es hablar de secuencia didáctica y los elementos. Por eso les decimos, no va a ser una ficha que vayamos a trabajar ahora, pero sí es son los textos que los van a ayudar a construir las secuencias. Se los dimos ¿por qué? Por si necesitan material para redactar propósitos, actividades o lo que necesiten. Y en el caso de que tengan tiempo, vayan leyendo, ¿sí? Esos textos, va a haber una clase donde saquemos esos textos y los vayamos a trabajar formalmente. No va a ser esta clase, no va a ser la clase que viene, ¿sí? Ah, me olvidé decirles. El 10 va a ser la primera entrega, el 14 van a tener la primera devolución de ese cuadernillo y va a tener una vuelta a entregar el 21 de junio. ¿Sí? En el archivo está el cuadrito, fue lo último que Sí, proyectamos. que me parece que lo pasé por alto. Y me pasé por alto que son 3 actividades y 2 recursos. Ahora lo volví a leer medio rapidito y me parece que no lo anoté en ninguna parte. Eso porque lo tengo tan incorporado que ahora ya ni lo escribo. Acá donde puse recursos, después se los voy a volver a subir bien. Tienen que ser 2. Bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que tienen que hacer o sobre algo? La idea es que acá no vengan a preguntar en cuáles actividades pueden hacer. La idea es que acá vengan con las actividades más o menos pensadas para que yo pueda orientarlos y decirles si van encaminados por esas actividades o esas actividades quizás para un segundo año son bastante más complejas. O sea, ¿sí? La idea igualmente sí pueden traer opciones, tipo, tengo este recurso y me gustaría hacer esto, esto y esto, pero no sé si es mejor esto, ¿sí? Opciones siempre vienen bien y además es uno de los principios del DUA, ¿sí? La secuencia tiene que ser con características de DUA, o sea, de una misma actividad tienen que haber al menos 2 opciones de consigna, ¿sí? Eso es importante. De presentación de la consigna a los estudiantes. Sí. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Creo que sí, que va a ser más. Si seguimos lo que son de más simples, más complicadas, de eso se refería. Bien. Bueno, ¿Les parece como que es algo demasiado complejo, pero porque todavía en realidad no se sentaron ni a investigar, ni a buscar qué tipos de actividades, ni a pensar en los recursos, pero cuando empiecen a pensar
pensar en los recursos, en las actividades, van a ver que no es tan complejo. Yo tengo preguntas con respecto a las actividades, por ejemplo, que yo tengo atrasadas. Cuando el viernes anterior falté, bueno, que presenté certificado médico, esa actividad vamos a tener así como al cierre. El viernes que viene, yo tengo pensado en el primer ratito de la clase retomar algo que quedó pendiente de la clase 6, que fue cuando ustedes tenían que ubicar dentro de los diseños curriculares un eje, un saber, tenían que poder pensar actividades de inicio, ¿se acuerdan? Sí. Que lo pudieron armar, pero no se socializó. ¿Se acuerdan que algo armaron? Eso en la clase no lo armamos, no llegamos a hacerlo. Yo lo vi después cuando miré bien la ficha de la clase que se subió, bueno, como que fui poniendo ahí, ubicando los ejes en lo que pertenecían, pero no lo pudimos hacer en la clase. Llegaron a hacer el cuadro de diseño curricular, de poner si el diseño curricular era prescriptivo, era. Sí. Sí, cuando dijo actividades. Sí, y eso más o menos un poquito lo habíamos charlado porque lo habíamos ido haciendo bastante juntos. Esa actividad. La otra de la producción no. Claro, donde tenían que ubicar el saber, el recorte, dentro de qué eje se encontraba, en qué diseño curricular, claro, toda esa parte no llegaron a hacer. No, eso no llegamos a hacerlo. Ajá, bien, yo pensé que eso lo habían hecho en clase y lo que les había faltado hacer era socializarlo a eso. Bueno, pero lo que pueden hacer es, pasa que ahora les dimos yo pensé que eso era solo para socializar, realmente no creí que eso no estaba hecho, pero bueno, no importa, sí tengo que poder ver que saben buscar en un diseño curricular, así que lo ideal sería que aunque sea la 1, ¿levantó la manito? ¿O por qué aparece ahí? Sí, yo, Caro, porque se me cortó internet, no tengo más internet, estoy desde el celu y quería saber de qué estaba hablando Marcela, qué preguntó, de qué están hablando, porque me fui un ratito. Marcelita estaba preguntando si vamos a retomar en algún momento las actividades que quedaron pendientes, porque bueno, ahora nos queda a nosotros escuchar los audios que ustedes subieron, que no sé si al final el tuyo, Ailín, sé que sí, pero no sé si Marcelo y Marcela subieron el audio, no revisé No, yo no lo subí, por eso te estaba preguntando eso que te preguntaba hoy. Bueno, pero me lo preguntaste en un mal momento porque estábamos a punto de conectarnos. Así que bueno, nada. Yo lo subí, Caro. Bien, porque eso les tenemos que hacer ahí en el foro alguna devolución cuando escuchemos los audios. Pero bueno, a mí me interesaba que por lo menos puedan ubicar el saber dentro de qué diseño curricular, porque yo no sé si alguno de ustedes alguna vez había agarrado un diseño curricular y lo había investigado, abierto, son actividades de didáctica igual. Creo que lo hemos visto así por ahí. Sí, es lo que iba a decir, lo vimos en didáctica y estamos trabajando también. Bueno, buenísimo, porque entonces sí. ¿Con el diseño de SRN? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, sí, además con Ailín estamos preparando el final de didáctica 1 y tenemos que analizar una secuencia y analizar todo. Bárbaro, sí, nosotros sabemos que son temas de la... Caro me mira mal porque estoy tomando un mate horrible. Pero son temas de la didáctica. Nosotros en práctica los tocamos porque evidentemente si hay algo de diseño que haya quedado con dudas, después se ve cuando vos necesitas armar la secuencia. Por eso hacemos, de cierta manera, como un repaso, ¿sí? Pero buenísimo que lo hayan visto y que tengan las herramientas. Pasa que siempre que matemática tiene 3 didácticas y ahí tiene un plus enorme respecto a otros profesorados que tienen poquita didáctica. Así que buenísimo, es buena noticia. Porque bueno, quizás si eso lo están viendo en didáctica, lo podamos pasar por alto
y retomar un poquito la actividad de la clase pasada, cuando trabajamos un poquito sobre ¿El oficio del docente? El posicionamiento constructivista, desde cómo dar un saber sin darlo, que el alumno construya el saber, cómo hago yo con determinadas actividades para que el alumno construya ese saber, que ustedes lo van a hacer recién en la secuencia didáctica. Ustedes acá, en estas actividades, cuando ya tienen el saber, van a pensar que el alumno ya lo sabe al contenido, y lo único que tiene que hacer es buscar actividades para que el alumno se enganche y consolide el saber. Pero cuando hagan la secuencia sí van a tener que construir el saber, y ahí es donde van a usar las actividades constructivistas, que esa actividad que cuando vino Marcelito yo le fui explicando, es justamente para eso, para poder pensar en cómo arrancar a construir un saber desde cero en una clase, sin institucionalizarlo y después ejercitarlo, sino empezar desde la práctica a la teoría, a la inversa. Bien. Así que bueno, nos podemos tomar un ratito de la clase, de empezar a ver el cuadernillo, para que pregunten algo en relación de alguna de esas clases que vos, Marce, quieras consultar o... ¿Sí? Sí, mi pregunta era si teníamos tiempo, hasta cuándo, más que nada, de hacer la clase anterior, porque bueno, yo falté por una cuestión médica, y bueno, esta semana ya rendimos un final, esta semana que viene rendimos otro, tengo un parcial y entonces me era compleja. Era una clase para hacerla acá, la idea era socializarlo acá, no íbamos a abrir un foro para que las piensen. Fue una clase donde la clase arrancó en la que teníamos que hacer un castillo. Claro, sí, lo leí, por eso. Entonces es difícil virtualizar. Tal vez lo rico de la actividad, o sea, porque después de eso conversábamos sobre los distintos enfoques, las características, que son todas cuestiones que estaban en la ficha presentadas, ¿sí? Y bueno, después está la actividad que debe ser lo que tal vez pueden hacer desde lo virtual. Pero era una clase muy experimental. Era para poner el cuerpo. Se jugó mucho. Y bueno, y después de eso había un segmento de clase donde había que enriquecerlo, teniendo en cuenta el enfoque constructivista. Sí. Y ahí Marcelo estuvo pensando un rato de qué manera lo podía enriquecer a ese saber, a ese segmento. Pero bueno, después había unas como preguntitas de análisis en relación al enfoque y a ese segmento, ¿no? Lo que se podría hacer es que ustedes avancen en esas actividades que sí pueden hacer y que hagamos una especie de socialización para hacer un repaso por la ficha. ¿Sí? Eso sí se puede hacer. Lo que pasa es que ahora ya, en estos momentos, tienen que ponerse a construir el cuadernillo, que tiene más peso, digamos. Cuando hagan la primera entrega del cuadernillo, podemos retomar un poquito aquello que les haya quedado sin entender o sin cerrar. ¿Les parece? Bueno. Sí, nos parece. Dije, cuando quise ver las preguntas me di cuenta que algunos conceptos no me habían quedado bien, por eso le pregunté para el audio, algunos conceptos no me habían quedado claros. Marcelo me mandó un audio que capaz que se lo puedes contestar. No, es un desastre. Mándamelo y yo le contesto. No, preguntá, Marcelito. Cuando preguntan ahí sobre las características de aulas heterogéneas, ¿es algo que se ve o es otra cosa, algo que hace la docente? Es algo más que se hacía que algo que se ve, por eso no estaba seguro. Las características de aulas heterogéneas se ven, todo el tiempo se ven. Eso se refiere a la parte cuando... referencia más al texto de Anijovic, ¿sí? Cuando hablamos de un aula heterogénea, es un aula en la cual reconocemos diversidad dentro de los estudiantes. Por ejemplo, estudiantes que les gusta más leer y estar sentados y demás.
Ah, la peli. El análisis de la película. Claro, pues porque tenemos que usar eso para... ubicar en la cosa. Una de las preguntas guías que nos dan es sobre eso, y eso está queriendo analizar en la película, pero no... Luego que noté, lo primero que noté es que después del juego de la línea se sientan diferentes. Muestra la diferencia que se sientan al principio de la película, y cómo cambia de lugar, los mezcla. Sí, pero eso no sería una característica de aula heterogénea. La manera en que interactúa entre ellos cambia después del juego. En realidad eso es una estrategia. Sí. Eso es una estrategia. Por eso, no sé, la dinámica del grupo. Por eso es que... No sé la si heterogeneidad se puede ver en la diversidad dentro del grupo. Por ejemplo, ¿todos piensan igual dentro de ese grupo o hay mini grupitos? Eso es lo que se nota al principio. Bien, se pueden identificar mini grupos según características, en general son características culturales, y eso hace que el aula sea heterogénea, porque tienen distintos intereses, distinto contexto. Ah, eso es lo que se ve. Ahí va. ¿Qué es lo que tengo que ver? Eso es lo que no... Claro, después que el grupo... después de ciertas actividades pueda trabajar con una dinámica grupal en conjunto, no quita la heterogeneidad del grupo. Claro. O sea, que un grupo funcione, que un grupo tenga dinámica dentro del grupo, no quita que el grupo sea diferente. Como ustedes son todos diferentes y sin embargo pueden trabajar en grupo. Claro, tienen una dinámica de trabajo muy interesante, muy rica, pero cada uno tiene características distintas. Y no las va a perder por más que trabaje en grupo y trabaje bien. Bueno. Está difícil verlo en la película, no sé, encontrar. No, yo creo que la heterogeneidad en la película... Está presente un montón Vos lo dijiste, Marce, sale al principio claramente. Están los chicos que son los chicos que son de... Los asiáticos, los asiáticos, los afroamericanos, los latinos, entre cada uno, y de hecho se ve como la pica. Y después está el chico rubio, el que se sienta adelante, que queda como, ¿qué hago acá? Sí. Y si se lo ve toda la piba, como queriendo salir hasta que integrarlo, todo con la niña que no sé dónde meterse porque no. Sí, cuando se pelean también pasa. Sí, y como que ella no se ha dado cuenta que están separados tanto, cuando una pelea afuera, que sale afuera y ve que todos los grupos quedan diferentes. Claro. Todos están aislados uno del otro. Y hablar. Bueno, ahí les voy a modificar, que no les puse en ningún lado que eran 2 recursos, les voy a poner que son 2 recursos los que tienen que poner en el cuadernillo y 3 actividades por recurso. Y la vuelvo a subir, ese pedacito que me quedó ahí sin escribir. Y si les parece dejamos acá la consulta y bueno, nos veremos el viernes o el miércoles. Tenemos consulta de 5 a 7, consulta presencial. Claro, para aquellos que no sean acá, en el caso de Aileen, podemos virtualizar el encuentro. Si alguno avanzó para el miércoles ya en el cuadernillo, de 5 a 7 nos encuentran acá en el instituto, para vos, Marcelito y Marcela, que están acá. Y bueno, si Aileen necesitas algo, también te contactamos vía Meet, sin que se te corte internet. Eso sí, por ahí vos vas a tener, si solicitas la consulta, que presentar lo que vayas, para que nosotros podamos verlo. Como hicimos nosotros ahora que presentamos las consignas del cuadernillo, o cualquier cosa que tengas escrito, tenés que presentarlo para que lo podamos ver. O nos mandás el archivo y nosotros presentamos. Claro. O sea, pero sí. ¡Ay, se va a terminar la llamada! Quedamos justo. No, igual quedan como 15 minutos, dice, pero no vamos a tardar tanto. Bueno, ¿algo más que quieran decir, preguntar? No. Están como los chicos de la escuela primaria, nadie se anima a decir sí o no. ¿Están del otro lado o no están? A ver. No están. Bueno, acá estamos, ya estamos cansados. Estamos cansados, como sí. todos es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que bueno, dejamos acá la consulta. En un rato va a estar este video subido en plataforma abajo en un link, de abajo en la clase 9. Y bueno, cualquier cosa nos encuentran miércoles de 5 a 7 acá. Si no, nos vemos el viernes a las 9, hoy a las 9, a las 7 de la tarde. Sí. Bien, gracias. ¿Cuándo rinden ustedes de didáctica 1? El jueves a la mañana.
Para que el jueves es 30, yo estoy en esa mesa. Sí. Sí, yo estoy en esa mesa a las 10 de la mañana. Sí. Le dije que me la pusiera a las 10. Estuvimos hasta las 8 menos 5 conectadas vía Meet con Aileen, tratando de hacer lo que tenemos que presentar. Así que vamos a estar todo el fin de semana haciendo eso. Sí, me imagino. Sí. Que les sea leve, chicas. Y yo ¿¿cuándo es? ¿El jueves? No, la consulta con usted el miércoles. Miércoles. No creo. No, yo voy a ir directamente el viernes. Bueno, buenísimo. Bien. Bueno, que tengan buen fin de semana, que descansen. Gracias. Consulta el miércoles, ¿podemos faltar el viernes? No, las clases bueno, entonces son voy directamente el viernes. No creo que pueda tener nada hecho para el miércoles. La consulta la podés hacer virtual, Aileen. ¿Cómo? Claro, la consulta la podés hacer virtual, no tenés que venir acá. Claro, porque el miércoles es una clase de consulta y el viernes es una clase. Claro, la clase del viernes digo sí o sí. O sea, no es que por consultar el miércoles no voy el viernes. No, de hecho, cuando tengan armadas las secuencias didácticas para llevar adelante las clases, las poquitas clases que dan en práctica 3, esas tutorías casi son obligatorias para venir y consultar sobre la secuencia y el armado y todo. O sea que en algún momento van a tener casi, les diría, obligatorias esas tutorías, esas consultas. En este caso es opcional, pero en el segundo cuatrimestre hay alguna que otra que son obligatorias. Algunas que otras. Bien. Bueno. Pero a vos te las podemos ofrecer, perdón, Dani, de manera virtual, Aileen. Genial, gracias. Como hacíamos con Vero y como hacemos con cualquiera que esté a distancia. No es que te exigimos que vengas acá, sino que la necesitas, armamos un Meet y te llamamos. Bien. Bueno, chicos, ahora sí, que tengan buen fin de semana, vayan a descansar. Así descansamos nosotras también. Y nos vemos la semana que viene. Buen fin de. Igualmente. Gracias, igualmente. Saludos. Chau, chau.